Muy buenas noches. Muchísimas gracias nuevamente a la mesa de ayuda, digamos, a la mesa de ayuda así, de la facultad, a los anfitriones de la sala, que nos permiten nuevamente estar con ustedes. Buenas noches, chicos. Mil disculpas por la demora, pero me encontraba terminando algunas tareas. Así que, bueno, veo que ya hay, como han sido ustedes más puntuales que yo, ya hay casi 101 personas en la sala. Vamos a comenzar en breve la teoría de hoy, que bueno, no la actualizamos, pero saben ustedes que todos los jueves hay encuentro, ¿no? A las 20 horas. Hoy nos toca revisar insuficiencia cardíaca e hipertensión arterial. Ya comparto pantalla y empezamos. La teoría de hoy, por suerte, para los que ya están sintiendo el cansancio de la semana, es bastante cortita. Son dos temas muy grandes, pero vamos a remarcar lo que nos interesa mostrar de estas dos patologías, ¿sí? Un minutito. Y empiezo la grabación. Bueno, vamos entonces a la teoría directamente. Este es material de la cátedra del profesor Sanguinetti, que ya no está con nosotros, y también de nosotros, los profesores que quedamos en la cátedra, ¿sí? Vamos a revisar dos patologías muy frecuentes: hipertensión arterial e insuficiencia cardíaca. Empezando primero por esta situación, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos hoy de esta noche? Que es incorporar los elementos fisiopatológicos de estas enfermedades de alta prevalencia, dijimos, que representan un serio problema para la salud pública. Entender cuáles son los mecanismos que están funcionando o que regulan la función cardiovascular, y entender el concepto también de factor de riesgo, ¿no? En particular aquellos, lo que llamamos modificables. Y empiezo por esto. ¿Qué es un factor de riesgo? Un factor de riesgo son todas aquellas circunstancias a las personas que predisponen o que cuando están presentes favorecen la aparición de una enfermedad. Entonces, son una serie de cosas. A veces un factor de riesgo puede ser una etnia, puede ser un factor de riesgo social, puede ser un marcador de laboratorio, puede haber factores de riesgo abstracto como sedentarismo, por ejemplo. Pero cuando estos factores definidos como tales están presentes, predisponen a que aparezca, ¿no es cierto?, una enfermedad. O sea, en sí, la definición grosera que yo quiero que quede es: no representan una enfermedad, sino circunstancias que favorecen la aparición de las mismas. ¿Y por qué está puesto acá el concepto Framingham? Framingham quizás es la escala más utilizada. Hay muchas escalas utilizadas. Framingham fue un gran estudio que se hace en los Estados Unidos, que intenta analizar ya hace varias décadas cuáles son los factores de riesgo que más pesan en la salud, sobre todo de la cardiovascular de las personas, ¿sí? Y es una escala que hoy se sigue utilizando, que está validada, o sea que ya nadie discute, por ejemplo, que el fumar es un factor de riesgo, que el sedentarismo es un factor de riesgo, que diabetes mellitus es una enfermedad, pero también es un factor de riesgo para el desarrollo, por ejemplo, de infarto de miocardio, para enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Entonces, ahora, ¿cómo se clasifican los factores de riesgo? Los factores de riesgo, lo decíamos hace un ratito, son modificables, todos aquellos factores que, por acción, digamos, de ciertas circunstancias que yo puedo implementar, puedo bajar la carga de los factores de riesgo, puedo bloquearlos, y aquellos no modificables. Los no modificables tienen que ver con, por ejemplo, la edad. Naturalmente nadie puede bajarse la edad. A medida que avanzamos en años, los factores de riesgo son, o sea, a medida que avanzamos en años hay más carga de la enfermedad y hay más chances
de padecer enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Eso es claro, digamos, lo vemos también con estas enfermedades. Por ejemplo, la hipertensión arterial es una enfermedad que prevalece, su prevalencia es entre el 17 y el 20% en la población adultos jóvenes, pero casi supera el 55% de los adultos mayores. Vemos cómo estas enfermedades, a medida que avanzamos en años, también aumentan la enfermedad. O sea, nadie puede modificar nuestra edad, ¿no? Es el paso cronológico. Naturalmente no podemos cambiarnos en cuanto a la genética nuestro sexo, no podemos modificar la carga de los antecedentes familiares, ahí también tiene que ver nuestra carga genética. Si yo tengo familiar de primer orden, diabético, hipertenso, con IAM, infarto de miocardio, antes de los 45 años, mi padre, por ejemplo, tengo una alta carga genética para padecer los mismos trastornos. Y esta carga genética yo ya la he traído al nacimiento y naturalmente no puedo modificarla. Entonces estos son los factores que llamamos no modificables. Sí son modificables o retrasables en alguna medida, por ejemplo, la tensión arterial, la ocurrencia de diabetes mellitus, la dislipemia, la obesidad, el tabaquismo y el sedentarismo, ¿sí? Estos son, también se puede listar acá los nuevos factores de riesgo vasculares, como por ejemplo el estrés, ¿sí? Sí, el estrés, por ejemplo, como está listado como ahora como uno de los factores de riesgos modificables. Hablemos ahora de hipertensión arterial. La hipertensión arterial es la elevación sostenida de la presión arterial. Todos, de alguna medida, podemos estar expuestos a elevaciones de la presión arterial. Además, nosotros sabemos, estos son conceptos que ustedes traen seguramente de fisiología, que nuestra presión arterial no es la misma a lo largo del día, no es la misma durante el sueño, donde naturalmente perdemos alrededor de 20 o 30 milímetros de mercurio, tanto para la presión sistólica como para la diastólica. No es la misma cuando trabajamos, no es la misma cuando estamos en reposo, o por lo contrario cuando hacemos ejercicio. El ejercicio naturalmente nos aumenta la frecuencia cardíaca, los componentes de la presión arterial, y por lo tanto sube la presión arterial. ¿Sí? Entonces, vamos a definir esta situación de que la presión arterial no es la misma en distintas situaciones del día, ¿sí? Ahora, ¿cuándo podemos definir que una persona tiene hipertensión arterial? Debemos hacer 2 mediciones, 3 dice la placa, pero las guías sostienen que con 2 mediciones prácticamente separadas estamos autorizados. Si la presión arterial es arriba de 140 para la sistólica y de 90 para la diastólica, estamos autorizados a decir que esa persona tiene hipertensión arterial. Repito este concepto, ¿sí? Hay que hacer 2 o hasta 3 mediciones separadas. Esta separación puede ser días u horas. Y si cada una de estas mediciones sostiene una presión de 140 para la sistólica o más y de 90 para la diastólica o más, podemos decir claramente que estamos frente a una persona con hipertensión arterial. Lo decía hace un ratito, entre 17 y 25% de los adultos en general, pero casi 45-50% si te vas al grupo de los ancianos. Esa es la prevalencia de la hipertensión arterial. El concepto es, a ver, si yo me tomo la presión, me acaban de decir que me van a tomar el parcial de fisiopatología, el final, el próximo jueves 12, y que tengo que preparar en una semana prácticamente todos, digamos, los contenidos, ¿sí? Yo puedo tener frente a esto una carga de estrés, me va a subir la presión, o si manejando, por ejemplo, tuve una discusión en una esquina, qué sé yo, ¿no? Por eso la elevación esporádica de la presión arterial no hace diagnóstico, deben ser 2 o 3 medidas separadas. Ahora, ¿cuáles son los componentes que regulan la tensión arterial? 2 componentes regulan la tensión arterial, que es el gasto cardíaco y la resistencia periférica. Y esto ustedes lo llaman de fisiología, que
cuando cualquiera de estos componentes se modifica en más o en menos, eso impacta directamente en la tensión arterial. ¿Qué es perdón, el gasto cardíaco? El gasto es el volumen que eyecta de sangre el ventrículo izquierdo por cada latido, ¿sí? El gasto cardíaco es el volumen sanguíneo que eyecta el ventrículo izquierdo por cada latido. Las resistencias periféricas, su mismo nombre lo establece, son las resistencias medidas, digamos, en milímetros de mercurio, por ejemplo, que ejercen las arteriolas periféricas a la circulación sanguínea. Entonces, cuando yo tengo un gasto cardíaco aumentado, por ejemplo, fiebre, sepsis, ¿sí? Ejercicio, ¿no? Me pongo a correr y mi gasto cardíaco aumenta, esto naturalmente va a traducirse también en un incremento de la presión arterial. O lo pensemos al revés, cuando tenga resistencias periféricas bajas, para el mismo modelo de la sepsis, para un golpe de calor, para la deshidratación, por ejemplo, mi tensión arterial va a tender a descender, ¿sí? Entonces, los componentes son gasto y resistencias periféricas. Un minutito, chicos. Bueno, ¿cómo se regula la presión arterial? Estos son quizás los principales componentes que regulan la presión arterial. Yo dije, los factores que modifican son gasto y resistencia. Ahora, ustedes también lo saben por fisiología, estamos revisando muchos de los conceptos de fisiología. Nosotros tenemos a lo largo de todo nuestro sistema arterial receptores de presión que responden a la distensión de las paredes de las arterias, ¿sí? Estos receptores arteriales están dispuestos, por ejemplo, en el glomo de las carótidas. El glomo es el ovillito que tienen las carótidas a nivel del cuello. Hay sensores de presión arterial también en las arterias cerebrales. Hay sensores de presión arterial en el arco de la aorta. Hay sensores de presión en las arterias renales, que hacen que cuando la presión suba o baje, nosotros activamos mecanismos compensatorios para responder en medida, digamos, en la medida que en la medida que esto ocurra, ¿sí? O sea, si por ejemplo nos sube la presión arterial, seguramente va a haber una respuesta vasodilatadora. También otro mecanismo de regulación de la presión arterial es el metabolismo hidrosalino, ¿sí? Lo vamos a ver en los prácticos más adelante, pero nosotros también sabemos que el riñón es por excelencia uno de los órganos reguladores de la presión arterial, que cuando aumenta la presión, por ejemplo, el riñón responde con incremento del flujo diurético, aumentando con ello los volúmenes de líquido que eliminamos para bajar la presión arterial, y ese líquido naturalmente no va acompañado solamente de agua, sino también de la excreción de sodio, ¿sí? Otro sistema que regula la presión arterial, y esto ya lo hemos visto en otras patologías, es el sistema renina-angiotensina. Renina-angiotensina, aldosterona, es el sistema que se gatilla con la caída del flujo en la arteria renal. Los sensores, los vasoreceptores son ellos. La caída de la presión de filtración de la arteria renal provoca liberación de renina. Renina es una hormona que produce el riñón, y renina activa sobre los simógenos, angiotensinógeno 1 y angiotensinógeno 2, que se activan en hígado y en pulmón, para terminar activando la aldosterona, y la aldosterona provocar
la reabsorción de agua y sal, ¿sí? Eso también es otro de los mecanismos reguladores. También hay autorregulación vascular local. A esto se refiere a la regulación del tono de nuestras arteriolas y al remodelado vascular que se hace en las fibras musculares lisas, ¿sí? Perfecto. Bueno, vean ustedes acá cómo es la clasificación de las cifras de presión arterial en los adultos. Si bien han habido en los últimos años algunas discusiones para bajar los puntos de corte, con la idea de que cuanto más baja la presión para las poblaciones es mejor, por ahora, esto fue puntualmente hace 2 años, el Colegio Americano de Médicos y Cardiólogos de Médicos propone que el nuevo punto de corte para la presión podría ser 130 para la sistólica y 85 para la diastólica. Sin embargo, todavía sigue vigente esta clasificación que ustedes tienen en esta placa, donde se muestra que la presión normal es 130-139, pero hipertensión arterial es arriba de 140 para la sistólica, arriba de 90 para la diastólica, ¿sí? Arriba de 140, arriba de 90, una persona I-O, ¿no? I-O, es decir, uno puede tener 130 de sistólica y 99 de diastólica, y es igual de hipertenso a que las dos cifras estén igualmente elevadas, ¿sí? ¿Cuáles son los factores de riesgo, volviendo a las placas que no habíamos dicho antes, que ayudan o que aumentan el riesgo, digamos, de padecer hipertensión arterial a las personas? Bueno, la edad y sexo es uno de ellos. Cuanto más edad, más chance, lo hemos dicho ya varias veces. Hay una ligera predominancia al sexo femenino. La raza negra, como está, o las personas de piel negra, como están acá representadas, tienen en general más tendencia a la hipertensión arterial. En nuestro país, la prevalencia de personas con raza negra es baja, pero en otros países que sí es más alta, es un factor a considerar. La herencia, tener un familiar de primer orden con hipertensión arterial me aumenta el riesgo. El padecer estrés crónico también me aumenta el riesgo. Los niveles socioeconómicos bajos, y esto va, creo yo, y es aplicable a diabetes mellitus, a dislipemia, obesidad y sedentarismo, contra lo que la población en general sostiene, ¿no? Que, por ejemplo, diabetes es una enfermedad de los ricos porque se puede comer mucho. No, todo lo contrario. La malnutrición en exceso es mucho más perjudicial en los sectores sociales bajos que en los sectores sociales medios o altos, donde hay un poco más de chance, digamos, de dietas saludables y más chance y más tiempo para actividades recreativas o actividades físicas, ¿sí? Entonces, el nivel socioeconómico bajo también se asocia a hipertensión arterial. Esto es muy importante, el elevado consumo de sodio. Nosotros en Argentina, y Salta, por supuesto, por formar parte de ella, consumimos aproximadamente 3 veces más el volumen de sodio que debiéramos comer por cada comida. Lo recomendable es aproximadamente 4 gramos de sodio, ¿sí? Y buena cantidad de ese sodio ya lo alcanzamos comiendo un elemento como el pan, por ejemplo, o hay elementos que son manufacturados, que ya tienen incorporado sodio, a lo que le agregamos generalmente sal en buena cantidad a las comidas. El consumo promedio en Argentina anda entre los 9 y 11 gramos, y 12 para algunos sectores, lo cual hace que 3 veces más de lo recomendado, ¿sí? El sobrepeso aumenta también el riesgo de presión arterial, las dietas y el sedentarismo. Por ejemplo, hay otros factores, lo decimos recién, ¿no? Genética. Bueno, esto creo que esta placa se repite, ambientales como el sedentarismo, dieta y consumo de sal, pero hay factores patogenéticos que también hacen que una persona desarrolle hipertensión arterial y que tienen que ver con la activación de estos sistemas. Renina-angiotensina, sistema nervioso simpático, la llamada disfunción endotelial y los cambios estructurales que hacen nuestras arterias. Una persona hipertensa, ¿por qué es peligrosa la hipertensión arterial? Porque claramente sabemos
que aumenta el riesgo de padecer accidentes cerebrovasculares, por ejemplo, muerte súbita, infarto de miocardio, en ese orden, ¿no? La hipertensión es al cerebro lo que el colesterol es al corazón, es decir, el riesgo de sufrir accidentes cerebrovasculares. ¿Y por qué ocurren esos accidentes? Porque la hipertensión descontrolada provoca en las estructuras de nuestras arterias rarefacción de los capilares, hipertrofia de la túnica media y rigidez. Y rigidez, las arterias, sobre todo de las personas mayores, son muy rígidas y muy duras, ¿sí? Ahora, vamos a la clasificación. ¿Cómo se clasifica la hipertensión? La hipertensión se clasifica en sistólica o diastólica, ¿sí? La sistólica parece tener mucha relación con el incremento del gasto cardíaco. Yo había mostrado esta placa anterior, fíjense, hay personas con hipertensión sistólica aislada. Esto es personas que tienen 160, el famoso 16-8, 160 de sistólica y 80 de diastólica. Es una hipertensión que la padecen el 2/3 de las personas ancianas y que tiene que ver con el incremento del gasto cardíaco y también con la rigidez, no está puesto aquí, del sistema arterial. Situación que explicábamos en la placa anterior pasada, ¿sí? Arterias duras, arterias poco elásticas, aumento del gasto cardíaco, eso tiene que ver con el incremento de la presión sistólica. Y la hipertensión sistólica y diastólica tiene que ver con los otros componentes. Esa es una forma de clasificación, ¿sí? ¿Cómo se clasifica entonces? En sistólica, diastólica o hipertensión sistodiastólica. Pero la clasificación que a mí me gustaría que sí recordemos, que vamos a tomar, siempre dije, el que avisa no traiciona en los parciales, es la primaria o esencial o la hipertensión secundaria. ¿A qué llamamos hipertensión primaria? La hipertensión primaria es, que es el 85 a casi 90% de la presión arterial, de la hipertensión arterial, es cuando no hay otro mecanismo productor de la hipertensión más que las alteraciones de todos estos sistemas que he hablado aquí. Vasoreceptores, sistema renina, autorregulación, remodelado. Es decir, cuando no hay, por ejemplo, enfermedades renales, cuando no hay hipertiroidismo, cuando no hay uso de fármacos como corticoides, y ya estoy nombrando un poco la secundaria. Y la secundaria, que es el 15% de la hipertensión arterial, tiene que ver con que, por ejemplo, un riñón enfermo, una persona que padece glomerulonefritis, síndrome nefrítico, o padece una enfermedad de la arteria renal, que puede ser la displasia de arterias renales, que son una enfermedad que estrecha notablemente la arteria renal, termina teniendo hipertensión. Pero ¿cuál es el concepto? La enfermedad está en el riñón, no está en el endotelio, no está en nuestras arterias, no está en todos los mecanismos contrarreguladores de la presión. La enfermedad está en el riñón y por eso se llama secundaria. También podemos hablar del hipertiroidismo, de esta rara enfermedad que son los tumores productores de adrenalina, noradrenalina, que se llaman feocromocitomas, del hiperaldosteronismo, que es un tumor de la corteza suprarrenal que provoca aldosterona, de la enfermedad de Cushing, que es la producción, digamos, de ACTH, ¿no? Y con ello la estimulación de la corteza para la liberación de los glucocorticoides. Entonces, acá la persona está enferma de una enfermedad endocrina, no está enferma del endotelio, ¿sí? Lo mismo si hay una persona que toma en exceso corticoides porque, por ejemplo, padece una enfermedad autoinmune, puede llegar a desarrollar hipertensión arterial, pero es una hipertensión relacionada a medicamentos. ¿Se entiende? Entonces, repitamos este concepto. Hipertensión primaria o esencial, la más frecuente, 85% de todos los casos, tiene que ver con que la enfermedad reside en el aparato cardiovascular y no hay otros sistemas. Cuando están presentes, eso sí tiene que ver con la enfermedad, con hipertensión secundaria. Bueno, esta es la larga lista de causas de hipertensión secundaria. No sé si vamos a pedir todo esto, pero sí me interesaría que al menos conozcan 4 o 5 causas: la polinefritis, la poliquistosis, los síndromes nefríticos,
la poliquistosis renal, el síndrome de Cushing, ¿sí? El hipertiroidismo. Me agradaría que 4 o 5 causas ustedes se acuerden de hipertensión arterial secundaria. ¿Cómo diagnosticamos hipertensión arterial? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Y la verdad que debemos decir que la mayor parte de las personas diagnostican su cuadro de hipertensión arterial de manera silente, como también vimos en otras patologías del aparato digestivo, divertículos, litiasis, personas que van a hacer una consulta médica o que concurren a un sistema de salud, el enfermero les toma la presión mientras están en sala de espera y detectan, por ejemplo, o el médico, que cuando una persona va por otra causa o va digamos, a hacer un chequeo en salud, le detecta arriba de 140 o arriba de 90. Entonces, la mayor parte de las veces tienen que ver con detecciones silentes de la presión arterial. Por supuesto, hay mucho que decir con respecto a esto. La gente dice, tengo cefalea, no tendré la presión alta, o me siento cansado o me duelen los pies, mira cómo se me hincharon los tobillos. No está muy demostrado que estos síntomas se relacionen fehacientemente con la hipertensión, pero sí, digamos, pueden haber algunas manifestaciones para el caso ya de emergencias, ¿no? O de urgencias hipertensivas, cuando una persona tiene, por ejemplo, 200, 220 de sistólica y además esa cifra de tensional provoca edema cerebral o provoca cambios regulatorios en la circulación, sí, naturalmente pueden dar, por ejemplo, cefalea como manifestación de hipertensión arterial. Visión borrosa, cambios confusionales y demás. Y después las otras formas de presentación es a través de las complicaciones, ¿sí? Como por ejemplo que una persona progrese a la insuficiencia renal crónica, digamos, tenga manifestaciones cardíacas como hipertrofia ventricular, insuficiencia cardíaca, o directamente, por ejemplo, debute con un ACV. Ustedes acá en el gráfico de la pantalla de abajo y de la derecha, ven cómo esta es una arteria que se desprende del polígono de Willis, ¿se acuerdan? Es el polígono arterial de nuestro cerebro, que normalmente lleva sangre a este sector del cerebro y acá o se rompe haciendo lo que se llama un ACV hemorrágico, o se tapa con un trombito haciendo lo que se llama un ACV isquémico. O se tapa o se rompe. ¿Sí? Bueno, hasta aquí hablamos de hipertensión arterial. Vamos a hablar de una patología también bastante común, mucho menos común que la hipertensión, pero común dentro de las patologías cardiovasculares, que es la insuficiencia cardíaca. Y me gustaría comenzar por la definición de insuficiencia cardíaca, que es la incapacidad del corazón. Esto también nos gusta preguntar en los exámenes. ¿Cómo definirías insuficiencia cardíaca? Es la incapacidad del corazón de cubrir las demandas metabólicas del organismo. Tan simple como eso. Un corazón insuficiente no es capaz de bombear, de ejercer la función de bomba que tiene básicamente el músculo cardíaco, y por lo tanto no cubre las demandas metabólicas del organismo, no transporta el oxígeno y todos los nutrientes que requieren nuestras células en sus distintos territorios de nuestro organismo. Bueno, ¿cómo se clasifican o cuál es la etiopatogenia? Digamos, vamos a empezar por etiopatogenia de la insuficiencia cardíaca, ¿sí? La insuficiencia cardíaca puede digamos, funcionar o disfuncionar porque el ventrículo izquierdo no trabaja bien. En algunas personas, y esta es la más común, la insuficiencia cardíaca diastólica, el ventrículo izquierdo tiene buena función ventricular, pero, digamos, a pesar de eso, la persona está en insuficiencia cardíaca. Lo voy a explicar mejor en otras diapositivas. Y hay otras causas también de insuficiencia cardíaca. Bueno,
Ustedes saben que básicamente la función del corazón es la función de bomba, ¿sí? La función de bomba es, entre la sístole, nosotros eyectamos prácticamente el 65 o 70% del contenido ventricular. Esa función de bomba tiene una medición que se llama fracción de eyección, ¿no? Fracción de eyección ventricular, y una de las manifestaciones más comunes en insuficiencia cardíaca es la insuficiencia cardíaca por disfunción ventricular o insuficiencia cardíaca por gasto cardíaco bajo o fracción de eyección baja, ¿sí? ¿Cuál es este concepto? Es decir, si yo tengo un corazón que normalmente, por ejemplo, la fracción de eyección es el porcentaje que el ventrículo izquierdo elimina de la sangre contenida en su ventrículo, cae por debajo del 55%, yo tengo una disminución de la fracción de eyección. Y ahí tengo una disminución de la función de bomba cardíaca, ¿sí? ¿Cuáles son estas causas? Por ejemplo, la miocardiopatía dilatada. ¿Por qué se puede dilatar un corazón? Un corazón se puede dilatar porque previamente se ha infartado. Ustedes saben que en el infarto hay necrosis, ¿no es cierto? Esos viejos ya conceptos de principio de año. ¿Se acuerdan del tipo de necrosis? Es una necrosis de tipo colicuativa, ¿no es cierto? Hay necrosis por deficiencia de oxígeno. Pero ese tejido necrótico del miocardio va a evolucionar a una fibrosis, y esa fibrosis, que pierde la función de bomba, probablemente termine provocando en la pared muscular una dilatación, un reblandecimiento de esa masa muscular, y la función de bomba se va a ver perturbada. ¿Se entiende? Entonces, estas personas que tienen infarto de miocardio extenso, por lo general también tienen miocardiopatía dilatada, es decir, evolucionan a la dilatación de las cámaras cardíacas, y cuando un corazón está dilatado, pierde la función de bomba, ¿sí? Hay otras causas también que hacen que una persona no eyecte la cantidad de sangre que debe hacerlo, y por ejemplo, esas son las lesiones valvulares, ¿sí? Recuerden que la valvulita que abre la compuerta del ventrículo izquierdo se llama válvula aórtica, ¿sí? La válvula aórtica puede estar cerrada, puede estar estenosada, se llama, puede estar, estenótica. ¿Y qué significa este concepto? Que con la apertura no es completa, es totalmente incompleta y no provoca la salida de sangre. Entonces ahí hay también una disminución de la fracción de eyección a expensas de una compuerta que no logra abrirse bien, ¿sí? Se llama estenosis aórtica. La hipertensión de larga evolución también provoca miocardiopatía dilatada en algunos casos, y puede provocar disminución de la fracción de eyección y disminución del gasto cardíaco y disfunción de bomba. ¿Cuál es el concepto? No quiero marearlo, yo creo que no lo estoy haciendo, pero que yo quiero que entiendan es que una de las insuficiencias cardíacas, uno de los tipos es tener fracción de eyección baja, es tener gasto cardíaco bajo. Y ese gasto cardíaco puede ser provocado porque el músculo no se contrae bien, en el caso de las miocardiopatías dilatadas, o porque las válvulas no se abren completamente bien. Ahora, la otra disfunción no es de la sístole, sino todo lo contrario, del otro componente del ciclo cardíaco, que es la diástole. Recuerdan de fisiología, chicos, que diástole es el periodo del ciclo en el cual ocurre el llenado ventricular. Baja la sangre desde las aurículas, se llena el ventrículo izquierdo, ese llenado provoca una distensibilidad, por eso está ahí puesto el término distensión. Es como llenar bruscamente una cámara, le entra bruscamente una determinada cantidad de aire, naturalmente esa cámara se distiende un poquito y después se cierran las válvulas, se activa la bomba muscular y eyecta el 55% de su contenido, ¿sí? Bueno, en algunas personas la disfunción no está en la sístole, sino en la fase de llenado. ¿Por qué, por ejemplo? Porque son miocardios muy rígidos, como está puesto aquí, son miocardios muy restrictivos, es como que nuestra cámara, que se tiene que distender y aceptar una cantidad determinada de sangre, no lo hace, porque es un miocardio rígido.
Entonces el miocardio no se distiende, no recibe la cantidad de sangre esperada, hay un menor llenado, como dice la placa. Esto se ve en ciertas miocardiopatías como la hipertrófica, las restrictivas, y entonces como no lleno la cantidad esperada, tampoco si no llené, no voy a poder eyectar la cantidad esperada. Esta quizás es la insuficiencia cardíaca más común, la insuficiencia cardíaca diastólica, ¿sí? La insuficiencia cardíaca de hipertensión. No esta de larga data, sino generalmente la que tienen los hipertensos. Y si ustedes pueden acceder a alguna lectura de los llamados... hay un estudio que es la ecografía cardíaca. La ecografía cardíaca nos mira el corazón, nos mide las cámaras, nos mide las presiones, y también nos podemos ver a través de este método con cuánta facilidad el ventrículo izquierdo se llena, ¿sí? Y después tenemos otras miocardiopatías que esta vez no tienen alteraciones de la contractilidad, sino, por ejemplo, hay insuficiencia cardíaca, quiero decir, por arritmias, por tumores, por malformaciones congénitas o por lesiones valvulares. Bueno, ya vamos terminando. Hay otras causas, hay causas extracardíacas para insuficiencia cardíaca. Qué raro este concepto, ¿no? Es decir, una persona puede tener insuficiencia cardíaca y no estar enfermo del corazón. Sí, digamos, por ejemplo, en la enfermedad tiroidea. Si yo tengo un hipertiroidismo, lo que tengo, ustedes recuerdan que la hormona tiroidea lo que hace es la regulación del metabolismo basal, por sus receptores en muchísimos tejidos. Cuando nosotros tenemos un exceso de hormona tiroidea, aumentamos prácticamente el metabolismo de casi todos nuestros tejidos celulares, y en este caso el hipertiroideo lo que hace es aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el gasto cardíaco. El corazón no hace otra cosa que responder al incremento, digamos, de la demanda que le propone el exceso de hormona tiroidea, ¿sí? Por supuesto, a la larga eso trae enfermedad cardíaca, ¿eh? No es totalmente gratis, digamos, que una persona tenga 120, 125 de frecuencia cardíaca por tener exceso de hormona tiroidea. A la larga hay enfermedades cardíacas por cuadros tiroideos, pero el concepto es, no es el corazón el que está enfermo, sino es la tiroides la que lo lleva a esa situación de hipertiroidismo, a esa situación de insuficiencia cardíaca. Hay algunas anemias también que provocan insuficiencias cardíacas, cuando las anemias son muy severas, cuando una persona pierde o no sintetiza la cantidad, pero digamos, de glóbulos rojos y los valores son muy bajos, aumenta el gasto cardíaco, aumenta la frecuencia cardíaca y una persona puede entrar en insuficiencia cardíaca. Bueno, el pericardio es la membranita, una membrana cerosa, una cubierta casi de grasa cerosa que recubre a la hoja, al músculo cardíaco, y a veces el pericardio puede estar enfermo. Bueno, en este caso digo, no es el músculo el enfermo, sino es la bolsita, y ahí estamos, ¿sí? Bueno, ya lo hemos explicado, la insuficiencia cardíaca puede clasificarse con gasto cardíaco aumentado o con gasto cardíaco disminuido. Hay muy raras situaciones en las cuales la insuficiencia cardíaca aumenta el gasto, como es la anemia, lo explicaba recién, la enfermedad tiroidea, por ejemplo, la fiebre a veces sostenida en algunos casos. Pero bueno, pensemos un poquitito en esto. ¿Qué ocurre en la insuficiencia cardíaca? Entonces, en la insuficiencia cardíaca nosotros tenemos una disminución del gasto cardíaco, ¿sí? Como hay una disminución, como el corazón no puede sacar, estamos hablando de la insuficiencia cardíaca con gasto bajo, como no puede sacar la cantidad de sangre que el corazón debe hacerlo, el corazón se queda con un remanente de sangre y eso provoca un aumento de la precarga. El aumento de la precarga aumenta el tono simpático, ¿sí? Aumenta la descarga de la adrenalina y noradrenalina, que ya comienza, nuestro sistema comienza a actuar, digamos, para tratar de compensar esta disminución del gasto. Aumentamos el sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumentamos la excreción de péptidos natriuréticos, o sea, empezamos a sacar más sal y agua por nuestros riñones,
y esto también aumenta la poscarga. Este es el ciclo, esto lo van a ver seguramente con más detenimiento en los prácticos, pero este es el ciclo de la insuficiencia cardíaca. Gasto bajo, incremento de la precarga, liberación o activación de los otros mecanismos compensadores, tono simpático, renina-angiotensina, péptido natriurético. Y fíjense lo interesante, naturalmente nosotros estamos en la cátedra de fisiopatología, pero ¿cuál es el tratamiento hoy de la insuficiencia cardíaca? El bloqueo de todos estos sistemas, que lejos de darnos una mano, lo que hacen es perpetuar la insuficiencia cardíaca. Es decir, si yo aumento la descarga adrenérgica, lo que hago es aumentar la frecuencia cardíaca en un corazón ya insuficiente. Si activo renina, angiotensina, aldosterona, aumento la retención de agua y sodio. Si activo los péptidos natriuréticos, también voy a provocar ciertos efectos renales, ¿no? Como el incremento de la diuresis. Entonces, por ejemplo, estos dos sistemas hoy son la vedette del tratamiento. Bloquear el tono simpático con los bloqueantes cardíacos, bloquear el sistema renina-angiotensina, aldosterona con la cantidad de vasodilatadores, aumentar el flujo diurético con los diuréticos. Fíjense en cómo, bueno, no es nuestra tarea pensar en los tratamientos, pero mirando esta placa, que son el círculo vicioso de la insuficiencia cardíaca, interpretamos que están representados la mayor parte de los tratamientos en insuficiencia. Ahora, ¿hay factores desencadenantes para la insuficiencia cardíaca? Sí que los hay. ¿Por qué una persona puede entrar en insuficiencia cardíaca? Bueno, por arritmias, por infecciones, por tener una crisis hipertensiva, por sufrir una embolia del pulmón. TEP es una sigla que dice tromboembolismo pulmonar. Esta es una patología un tanto rara, pero que ocurre, que es cuando algún sistema venoso se coagula, los coagulitos pueden viajar a la circulación pulmonar y hacer una embolia. Ya lo dije que la anemia puede dar insuficiencia cardíaca también, algunos fármacos pueden dar, el infarto de miocardio desde ya, y los estados hiperdinámicos como una fiebre excesiva o la sepsis puede dar. Entonces todos estos estados incrementan las demandas metabólicas y como tengo un corazón insuficiente, no se lo banca, digámoslo así, en estos términos un poco más nuestros, y cae la función de bomba. Entonces hay un incremento de la demanda, hay una disminución de la bomba cardíaca. Ya para terminar, a ver, vamos hablando sobre cómo también se clasifican las insuficiencias cardíacas. Dijimos sistólicas, diastólicas, gasto cardíaco bajo, gasto cardíaco aumentado, gasto cardíaco preservado, agudas. Una insuficiencia cardíaca aguda es la que se instala en horas o en horas generalmente, como es el shock cardiogénico, es decir, yo estaba bien, me vino una arritmia fatal o casi fatal y entré en insuficiencia cardíaca, un infarto de miocardio, un edema agudo de pulmón, o lo más común, lo más comúnmente visto, es la insuficiencia cardíaca crónica, es decir, personas que, por ejemplo, tienen diabetes, aterosclerosis, hipertensión arterial de larga data, y van paulatinamente alterando todos estos mecanismos, ¿sí? Aumentan el tono, aumentan renina, aumentan la vasopresina, y eso con el curso de los meses o años provocan alteraciones, digamos, de los mecanismos compensatorios y terminan en una insuficiencia cardíaca crónica, ¿sí? Insuficiencia cardíaca crónica, que puede ser izquierda también, otra forma de clasificación, o puede ser derecha. La insuficiencia cardíaca izquierda es cuando está comprometida el ventrículo izquierdo, la insuficiencia cardíaca derecha es cuando está comprometido solo el ventrículo derecho, y la global es cuando las dos cámaras, izquierdas y derecha, están comprometidas y ahí se llama insuficiencia cardíaca global. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones de la insuficiencia cardíaca? Izquierda sobre todo. Recuerden que la izquierda es, el ventrículo izquierdo es el afectado, el ventrículo izquierdo tiene una conexión directa con el pulmón. Cuando yo tengo un ventrículo izquierdo insuficiente, lo que voy a hacer es recargar a la circulación pulmonar, y entonces como lo recargo, lo que voy a tener es una disnea, es decir, la sensación de falta de aire,
¿no? O sed de aire, como es la disnea, ¿sí? Después hay otras manifestaciones como la nicturia, que es la eliminación de orina de noche más que de día, o la astenia, que es el decaimiento. ¿Cuáles son los hallazgos físicos en la insuficiencia cardíaca? Hay hallazgos respiratorios, lo dije, disnea, taquipnea, edemas, hepatoesplenomegalia, puede haber ascitis. Recuerden que una persona que tiene un corazón derecho ya o una insuficiencia cardíaca global puede terminar recargando el sistema hepatoesplénico y hasta tener una ascitis. La ascitis que habíamos estudiado que como que patología hepática solamente no. Es una rémora, es una acumulación, digamos, de los sistemas venosos arriba del hígado que pueden provocar hepatoesplenomegalia. Y la parte cardíaca. La insuficiencia cardíaca se clasifica funcionalmente. ¿Qué es una clasificación funcional? La clasificación funcional fue diseñada para que en el mundo, cuando digamos, por ejemplo, clase 1, todo el mundo diga exactamente lo mismo, ¿sí? Esta es una clasificación de la New York Heart, del Colegio Americano, digamos, de médicos, sobre todo de la clasificación de New York, donde dice que aquellas personas que tienen clase 1, insuficiencia cardíaca, no tienen limitaciones, es decir, pueden hacer casi todas sus actividades de la vida diaria y no expresar disnea ni taquipnea. Una clase 2, ya comienzan a tener una limitación que es ligera. La clase 3 es una limitación notable, o se llama esfuerzos mínimos. La anterior se llama esfuerzos moderados. Y la clase 4 son personas que tienen síntomas de insuficiencia cardíaca aún en reposo. Es decir, están sentados y están agotados, agobiados, no pueden respirar, están con los pulmones congestivos, ¿sí? Una insuficiencia cardíaca clase 4 ya es la claudicación máxima de la función ventricular, es la incapacidad, digamos, de ejercer función de bomba, digamos, aún sin incremento del gasto metabólico, ¿no? Es decir, aún con una persona que no camina ni se moviliza. Bueno, creo que sí, esta ya es la última, entonces, a manera de síntesis, vamos a decir que la hipertensión arterial es una enfermedad multicausal, sus manifestaciones suelen ser silentes, crónicas, generan complicaciones severas para la salud. Debemos entender en la hipertensión arterial que el endotelio es el sitio donde se desarrolla fundamentalmente su fisiopatología. Y la insuficiencia cardíaca, esa patología que se expresa por la incapacidad del corazón de sostener las demandas metabólicas, puede ser la vía final o común de muchas noxas, y sus manifestaciones clínicas tienen habitualmente una correlación fisiopatológica. Bueno, chicos, terminamos. Más o menos pudimos darla en 50 minutos. No sé si hay oportunidades para las preguntas. Pueden hacerla por chat. Algunos, si se animan, pueden hacerlas con el audio prendido. Bueno, hay algunas preguntas. Natalia me pregunta, disnea, nicturia y astenia eran los síntomas. Sí, exactamente. Disnea es la sensación de falta de aire, la sed de aire, dicen los libros. Es una persona que la vas a ver que está
que uno la objetiva, que está agitada, que mueve el tórax, que usa músculos accesorios, y que particularmente nos dice, y claramente, me falta el aire. Eso es la disnea, ¿sí? Nicturia es la emisión de orinas de noche. ¿Por qué ocurre esto? Se asume que las personas que van a la cama, digamos, a reposar, cuando se ponen en reposo, y sobre todo con piernas en alto, aumenta el retorno venoso. Cuando aumenta el retorno venoso hay mayor presión de perfusión en los órganos tipo el riñón, y por eso terminan eliminando más líquidos a la noche que durante el día. Donde por acción de la gravedad, hay un concepto que no se los dije, la insuficiencia cardíaca necesita de la bomba muscular. Nosotros cuando caminamos, sobre todo, porque somos seres vivos que estamos mayoritariamente de pie, para vencer la acción de la gravedad, y necesitamos hacer un bombeo de la sangre a través de nuestras venas hacia el corazón. Y ese bombeo está provocado por la bomba muscular, ¿sí? Por eso, lo primero que le decimos a un paciente con insuficiencia cardíaca, cuando ya alcanzó una fase de compensación, lógicamente, es que camine. Usted camine, haga ejercicios. Con los ejercicios mejora la función de bomba y ayuda a que se bombee, aumenta el retorno venoso y la función de bomba mejora, ¿sí? Este es el concepto de nicturia. O sea, estas personas van a la cama, el retorno venoso aumenta, pero lo hacen recién en esa condición, cuando van en reposo, y aumenta el flujo diurético, ¿sí? Otra pregunta dice, ¿qué pasa con el hipotiroidismo e insuficiencia cardíaca? Es interesante tu pregunta. No sé, me gustaría que me aclares si vos lo hacés desde algún punto de que conocés algo más. Yo dije que la función tiroidea en exceso provoca insuficiencia cardíaca, ¿no? Lo relacioné de la siguiente manera, de que el exceso de hormona tiroidea aumenta el gasto, aumenta la frecuencia cardíaca, al aumentar la frecuencia cardíaca me eleva la presión, puedo terminar en insuficiencia cardíaca, ¿sí? ¿Qué pasa cuando estamos al revés? Digamos, cuando es el hipotiroidismo, el que está prevaleciendo. Bueno, en el hipotiroidismo pueden haber insuficiencia cardíaca por bajo gasto. Acá vamos a pararnos en el otro extremo, ¿sí? Son personas, ahora obviamente hablo de hipotiroidismo severo, ¿no? No una persona hipotiroidea que anda más o menos compensadita, sino hay personas que pueden ponerse insuficiente porque el corazón no ejerce la función de bomba y porque no tiene la hormona para, digamos, tener la función de bomba desarrollada, ¿sí? Entonces, sí, el hipotiroidismo puede provocar insuficiencia cardíaca, es el hipotiroidismo en los casos severos. Ana Yáñez pregunta, ¿cuál será la recomendación para una persona con insuficiencia cardíaca? Si es una persona sedentaria y con obesidad, ¿puede realizar una actividad física solo moderada o corre riesgo de IAM? Bueno, qué buena pregunta, Ana Yáñez. La verdad que excelente tu pregunta. Vos decís, ¿qué hago con el? Ahora, vos me diste, profe, una clase de insuficiencia cardíaca. Yo hablé de factores de riesgo modificables al inicio de la clase. Y lo primero que tenemos que hacer con una persona de insuficiencia cardíaca es, como lo decíamos con diabetes, mirar el todo, ¿no? Como lo dijimos al final de la presentación, de insuficiencia cardíaca a veces es la vía final de la diabetes mellitus, es la vía final de la hipertensión arterial o de la aterosclerosis. Entonces, frente a una persona con insuficiencia cardíaca, yo tengo que controlar esos factores de riesgo, tengo que tratar su dislipemia, tengo que hacerlo bajar de peso, tengo que darle, digamos, una dieta saludable, tengo que ayudarlo a dejar de fumar. Controlando todos esos factores de riesgo, yo evito la progresión de la insuficiencia cardíaca. Ahora, cuando la pregunta es insuficiencia cardíaca y ejercicio exclusivamente, desde ya, salvo que estemos ante una persona con insuficiencia cardíaca clase 4, que da 2 pasos y se agita, bueno, la insuficiencia cardíaca de clase 4 es una insuficiencia cardíaca terminal, donde no hay otra chance que el trasplante cardíaco, ¿sí? Salvo ese escenario, todos los pacientes tienen que ir a rehabilitación y ejercicio, porque el ejercicio mejora la función de bomba cardíaca, mejora el transporte de oxígeno, ¿sí? Aparte, me va a provocar descenso de peso, activación de las bombas musculares. O sea, yo seguramente indicaré ejercicio. ¿Cuánto de ejercicio? Y lo tengo que ir viendo con cada paciente.
Por ahí inicialmente lo indico en forma leve, caminatas de 400 metros, ejercicios de 15 minutos, y voy de a poquito, me puedo apoyar en profes, en rehabilitadores, que saben bastante de esto, ¿sí? No sé si respondí. Bueno, yo cuando voy a subir el Power, lo voy a subir ahora al término de la semana. Y respondo 2 preguntitas más, que los felicito que se liberaron, ¿sí? Una persona que tuvo un día un pico de presión alta, 180, y 10 la baja, en un día de mucho calor, y que está bajo estrés, ¿puede ser considerado como hipertenso? Excelente pregunta también de Ceci. Lo dije cuando hablé, a ver, yo salgo del lugar donde estoy ahora trabajando, choco en la esquina con mi auto, discuto con el otro conductor, ¿no? Discutimos, nos decimos que quién tuvo la culpa, que esto, que el otro. Llego a mi casa y me tomo y tengo 200 de sistólica. ¿Qué le parece a ustedes? ¿Tengo hipertensión o no tengo hipertensión? ¿Quién se anima a responder? Llego a mi casa. No, profe, no se puede diagnosticar, profe, porque dice, creo que tenía que tener por lo menos 2 veces el mismo. A ver, tengo hipertensión. Mis cifras tensionales dicen que tengo más de 140 y tengo más de 90. Ahora, no tengo la enfermedad. La hipertensión arterial es una enfermedad. Tengo lo que vulgarmente conocemos un pico hipertensivo. Tengo un registro hipertensivo. Ahora, mi pregunta es, che, ¿estaré enfermo de hipertensión arterial? Bueno, como lo dijo acá uno de los alumnos, necesito más de 2 o 3 mediciones en momentos separados. Lo más probablemente que yo haga es me tranquilice, tome líquidos, me acueste, llame a mi seguro, no me preocupe, digo, el auto se va a arreglar, mañana me levante, me tome nuevamente la presión y la tengo en 120/80. Entonces, ¿qué pasó? Tuve 190 cuando me puse como loco, tengo 120/80. ¿Cuál es la verdadera presión? Bueno, necesito hacer 2 o 3 registros con la misma persona en distintos momentos del día. Los registros no deben ser hechos inmediatamente después del ejercicio, inmediatamente después, por ejemplo, de comer. Se dice que deben haber espacios de casi 30 minutos después de estas situaciones para poder recién tomar la presión arterial. Hay técnicas de presión arterial. La presión se toma de sentado, se toma con el brazo más o menos a la altura del corazón, se le pide a la persona que no hable, para que no adquiera una carga emocional. Hay personas que están como locas o están deprimidas o están exultantes. Bueno, todo eso hay técnicas para tomar la presión arterial, los enfermeros lo saben mucho esto, y cuando yo tengo una buena toma, seguramente puedo cotejar si está con hipertensión. Hay otras preguntas que dice, entonces la etiopatogenia de insuficiencia cardíaca sería disfunción ventricular sistólica, disfunción ventricular diastólica. A ver, no sé si los varía. Hay varias clasificaciones de la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca se puede clasificar en gasto cardíaco, según el gasto cardíaco normal o gasto cardíaco bajo o gasto cardíaco elevado. Raras, anemia, tiroides. Generalmente gasto cardíaco bajo o gasto cardíaco normal, ¿sí? Después, diastólica o sistólica, esa es otra clasificación. Agudas o crónicas, otra clasificación. Derecha o izquierda, ¿sí? Pero sí, en la etiopatogenia, básicamente lo que hay 2 modelos, ¿no? 2 modelos, que es que la bomba del corazón sea insuficiente, y esa ocurre en la insuficiencia cardíaca con gasto bajo, por ejemplo, las miocardiopatías dilatadas, las lesiones de las válvulas estenóticas, o sea, mi corazón bombea, pero no logra sacar, sea porque las válvulas están cerradas o porque el músculo está debilitado, no logro sacar la cantidad de sangre que lo debo hacer. Y eso es gasto cardíaco bajo, ¿sí? Y la otra es porque mi corazón es muy rígido y no se distiende. Y eso es alteración de la distensibilidad. Sí, hay básicamente 2 mecanismos. ¿Por qué hay hepatomegalia y insuficiencia cardíaca? Recuerden que todo nuestro sistema cardiovascular está conectado, chicos. Nosotros en los meses pasados vimos la circulación esplácnica, la circulación visceral, vimos que el hígado está conectado con nuestras vísceras, pero el hígado tiene unas venitas que se llaman suprahepáticas, ¿se acuerdan?
Y esas suprahepáticas iban a la cava. Y la cava inferior es la vena potente que lleva toda la circulación del abdomen para abajo hacia el corazón. O sea, si yo tengo una insuficiencia cardíaca, una incapacidad de bombeo, esa insuficiencia cardíaca se va a transformar en una rémora, en un estancamiento de la sangre, porque no le he podido bombear, me va a aumentar la presión venosa, sobre todo en la cava, y la cava la va a hacer bajar a las suprahepáticas, y la suprahepática la va a hacer bajar al hígado, y voy a tener hepatomegalia, por eso el hígado va a estar grande, o sea, y hasta incluso puede trasudar y tener ascitis, ¿sí? Ese es el mecanismo, ¿no? El incremento de las presiones venosas, incremento de la presión venosa de la cava que termina provocando ascitis y hepatomegalia. Bien, bueno, qué buenas las preguntas, se recontra aprendieron, ¿sí? Otro dice, ¿es verdad que por tener hipertensión arterial uno de los síntomas sea sangrado nasal? No, eso es más mito, es excelente tu pregunta, es más mito que realidad. Es como el huevo o la gallina, vos sabés que si a mí me sangra la nariz, y yo los invito a ustedes, pregúntense si no se van a poner nerviosos, o sea, ¿quién no se pone nervioso cuando le sangra alguna parte del cuerpo, ¿no? Si me corté un dedo, o me sangra la nariz, o tengo un sangrado digestivo. Ahora, que la hipertensión sea la causa de mi sangrado es muy raro, es muy raro. Lo más probable es que estoy hipertenso como consecuencia del estrés que me provoca a mí soportar un sangrado. Eso es una discusión histórica que tiene años y años. Dice, bueno, ¿por qué fue primero? Se puso hipertensión y se puso hipertenso y porque estuvo hipertenso sangró la nariz, o todo lo contrario, está hipertenso porque está viendo cómo sangra, no puede parar su sangrado, hace una descarga adrenérgica, está activando catecolaminas. Muy probablemente esto último sea lo más común. La hipertensión no provoca sangrado nasal. Nuestras arterias están preparadas para soportar mucha presión. De hecho, que hay personas que tienen 20, o cuando yo ponía este ejemplo que me largo a discutir en una esquina, puedo llegar a tener 20 de presión sin que esas arterias se rompan, ¿sí? Entonces, no es que funcionamos como una cosa así, como un globo donde si inflamos demasiado se rompe. Ojo, se pueden romper, pero no es lo común. Lo más común es que nuestro sistema arterial soporte altas cifras tensionales. Bueno, después viene una queja que me dice que los TP los quieren el día lunes. Bueno, sí, es cierto, yo los subo. A ver, lo que pasa es que ustedes están entregando el TP anterior el día domingo. Y me pareció que subirles un TP cuando todavía no han entregado el anterior. Pero bueno, me parece que es cierto, a los chicos de los lunes, yo se los subo el día domingo a la tarde y les tienen muy poquito tiempo, ¿sí? Bueno, voy a proponerme este TP esté subido ya el día sábado. ¿Perfecto? Y unas dos últimas preguntas, y ya nos vamos. Si hacemos 2 o 3 veces la prueba y nos da alta solo la sístole o la diástole, no las dos juntas. Es hipertensión, lo dije en la diapositiva, basta que una de los dos componentes, diástole, sistólico y diastólica, esté elevada, vos podés definir tranquilamente a esa persona como hipertensa. ¿Sí? Bueno, yo los dejo, chicos. No obstante, esta teoría ha sido grabada. La subo al final, digamos. Ustedes prefieren que la suba ahora, la teoría grabada. Yo la subo como un elemento más para la preparación de los parciales. Por ahora van a tener la teoría, digamos, en PPT, en PowerPoint. Pero si ustedes prefieren también la grabación para volverme a escuchar, lo hago. Así que bueno, muchísimas gracias y nos vemos el jueves que viene. Chao, chao.